bienvenidos a otra transmisión desde Camino a Casa Online aquí en Instagram. Otro episodio de Tu Responsabilidad con la Vida, hoy con un invitado de lujo. Nos contará acerca de su experiencia y su opinión acerca de la actualidad OVNI, un personaje que ha recorrido los 5 continentes, que ha seguido el camino, la ruta de los templarios a través de Europa. Ha visitado Isla de Pascua en varias ocasiones, 27 veces Egipto. Ya nos contará acerca de todo su recorrido. Se trata ni más ni menos que de Sixto Paz Wells. Bueno, ¿qué decir de nuestro invitado? Ha recorrido el mundo ya una cantidad de veces. Ha visitado Jordania, ha estado 27 veces, y me va a corregir si el número no es el correcto, unas 27 veces en Egipto. Ha sido convocado por el Senado de Estados Unidos para dar conferencias. Las Naciones Unidas lo tuvo también como conferenciante. Una persona que, a pesar de su trayectoria, no duda a la hora de apoyar, aceptando las invitaciones de sitios por ahí que no son tan masivos como lo podrían ser un canal de televisión o algún otro medio masivo. Y acepta sin dudarlo el participar en lugares como hoy, Camino a Casa, que lo invitó y tardó solo un minuto en decir sí, ahí estaré, para darnos su opinión y contarnos un poco acerca de la actualidad en el tema que él tanto le apasiona, que es el tema OVNI. Buenas noches, Sixto, bienvenido a Camino a Casa, es un gusto saludarte. Buenas noches, Rolando. Para mí es un honor y un gusto poder estar en contacto contigo y a través tuyo a todos tus seguidores. Qué bueno, qué bueno. Estaba repasando tu trayectoria, recién le contaba un poco a la gente acerca de estos viajes que has realizado, más de 20 libros, traducciones de tus libros en varios idiomas, tus repetidos viajes a ciertos lugares, tus recorridos siguiendo las rutas de los templarios, por ejemplo, o la cantidad de veces que has ido a Isla de Pascua. En todas esas búsquedas a lo largo de los años, porque se me ocurrió que ya te habían preguntado muchas veces sobre temas vinculados directamente con el OVNI, ¿no? Si existen o no existen, si están o no están. Pero a mí me surgió una pregunta mucho más íntima. Sixto Paz, ¿encontró lo que buscaba en algún momento de su viaje? Como persona, digo, como ser, porque yo sé que tuviste un inicio espiritual, ¿no? Empezaste siguiendo los caminos del yoga, los caminos de la espiritualidad, hasta que te cruzaste. Sí, Rolando, justamente lo que me motivó a mí a intentar un contacto extraterrestre no fue ver naves extraterrestres o conocer la realidad extraterrestre. Lo que me interesaba era encontrar respuestas a preguntas que la religión no me había respondido. En la religión todo era un misterio, en la ciencia todo era una teoría. Entonces, a través de la meditación y el trabajo interior, traté realmente de encontrar esas respuestas dentro de mí mismo. Encontré mucha paz interior, pero aún así seguía sediento de respuestas. Entonces, una serie de hechos sincrónicos precipitaron el que de pronto estuviera acompañado de mi papá a una conferencia que se dio sobre el tema de los ovnis, de la posibilidad de vida extraterrestre, y que estos seres fueran los responsables de ondas de radio que estaban siendo captadas por los radiotelescopios de Nuevo México como parte del proyecto OSMA, la versión antigua del proyecto SETI. Y se planteaba la posibilidad que seres de otros mundos, cuyo único mérito hubiese sido haber empezado antes que nosotros, podrían estar llegando a la Tierra no solo con sus naves espaciales, sino que mentalmente, de forma telepática o astralmente, hasta en sueños, podrían estar intentando un contacto con la humanidad. Entonces yo dije, de pronto estos seres tienen la respuesta a mis preguntas. Entonces intenté el contacto extraterrestre con mi madre y mi hermana, pusimos en práctica lo aprendido en la yoga, de técnicas de respiración, relajación, concentración y meditación, y recibimos una primera canalización o psicografía, transcribimos el mensaje telepático que conscientemente estábamos recibiendo de un supuesto ser extraterrestre llamado Xal, que decía provenir de Ganímedes, una luna de Júpiter, y quería comunicarse con nosotros. Yo no lo tomé muy en serio, pensé que era mi imaginación, porque me pareció demasiado fácil. Y mi madre y mi hermana me dijeron que ellas habían sentido el mismo mensaje, solo que no lo habían escrito. Entonces al día siguiente repetimos el experimento un grupo de amigos, y mi hermano mayor pues me dijo, bueno, si es un extraterrestre, que te diga dónde podemos ir a verle, dónde podemos tener un contacto con él, pues verificar la realidad del contacto con su nave.
Entonces recibí que fuéramos a 60 kilómetros al sur de Lima, porque el 7 de febrero del año 74, a las 9 de la noche, o sea, hace casi 50 años atrás, pues ellos aparecerían. Fuimos desde un día antes para no confundirnos con cualquier fenómeno aéreo. Llegó el día de la cita, la hora indicada, y ocurrió lo que nadie hubiera imaginado. Detrás de los cerros apareció una luz que fue descendiendo encima nuestro hasta ubicarse, calculamos, unos 80 metros. Era un objeto en forma de disco, ya dejó de ser una luz para ser un objeto metálico, pero envuelto en una luz, y giraba sobre sí mismo con luces multicolores, y proyectó una luz como de mediodía. En ese momento sentimos pánico, las 20 personas que estamos ahí, y todos captamos en nuestra mente que nos decían que no bajaban, pues no estábamos preparados, que habría una preparación, un tiempo y un lugar. Meses más tarde la nave aterrizó delante de nosotros, y los vimos bajar físicamente a estos tripulantes. Ahora, lo que más nos sorprendió fue ver hacer este aspecto humanoide, o sea, cabeza, tronco, extremidades, y de 2,5 metros de estatura, o sea, parecían, o sea, eran gigantes, y que decían provenir de un planeta llamado Apu, de la estrella Alfa Centauro, a 4,2 años luz de distancia. Decir eso hace 50 años atrás era ridículo, porque Claro, según los científicos, sí, según los científicos no estaba demostrado que existieran otros sistemas solares aparte del nuestro, ya, y menos aún tan cerca de nuestro sistema solar. Entonces, recién en el año 2012, la NASA y 3 universidades norteamericanas declararon haber encontrado el primer exoplaneta más cercano a la Tierra. En este caso sería un planeta más grande que el nuestro, que gira alrededor de la estrella Alfa Centauro a 4,2 años luz de distancia, y que tiene océanos, tiene continentes rocosos, clima, atmósfera adecuada, campo magnético, y que sería un planeta ideal para que la humanidad pudiera trasladarse a solo 4,2 años luz. Lo mismo que nosotros habíamos recibido y que está publicado en un libro hace 50 años atrás. Y ahora, estoy pensando, por ejemplo, que generalmente cuando uno habla con otro tipo de especialistas, entre comillas, del fenómeno OVNI, da la idea de que estamos siendo llevados o manipulados para la elevación espiritual. Ahora, lo que me estás contando es justamente lo contrario, fue tu interés espiritual el que te llevó al contacto, ¿cierto? Así es, así es. Pero entonces, en algún momento no es que o sea, no es que sí, o sea, no es que el contacto extraterrestre te lleva realmente a una dimensión espiritual, o sea, es más bien la dimensión espiritual la que te facilita y te permite el contacto. Ya, porque ellos son seres de un nivel de vibratorio superior, pero tampoco son ángeles, pues. Aló, Pero no te escuché no la última pregunta. Está bien, la repito. Digo, en realidad fue más un comentario, digo entonces que claro, fue lo espiritual que te llevó a eso. Y ahora, ¿cuál fue qué es lo que te llevó después a volver al tema de la investigación y a recorrer el mundo, visitando lugares tan famosos, como ya mencioné antes, las pirámides, imagino que en Jordania, recorriste el Amazonas? ¿Qué es lo que te lleva a la búsqueda, a ese tipo de búsqueda? ¿Cuál es el vínculo con tu contacto extraterrestre y este tipo de historias? Bueno, lo que ocurre es que no solamente un grupo de personas, pues jóvenes y todo, tuvimos el contacto. O sea, pudimos convocar a mi papá para que nos acompañara junto con militares a un encuentro programado. Mi padre era asesor científico en materia de aeronáutica y astronomía de la Fuerza Aérea del Perú, y él vio aparecer una nave en forma de cilindro, como de 150 metros de largo, encima de todos nosotros, y él con los militares ahí lo contemplaron. Entonces, a mi padre lo conmovió tanto eso, que después él fue el que le dijo a la agencia F de Noticias que sus hijos habíamos tenido un contacto extraterrestre. Y la agencia F de Noticias fue la que trajo a Juan José Benítez, este periodista español, desde España para entrevistarnos. Y este periodista, cuando solamente un corresponsal más de prensa, nos dijo, si realmente el contacto que ustedes están viviendo es un contacto real, ¿por qué no le piden que den la única prueba que hasta ahora nadie ha dado? Fotografías fácilmente trucables, relatos muy subjetivos, aunque haya muchos testigos, la presencia de periodistas en un encuentro anunciado previa cita. Eso sería algo contundente. Y no fui yo, fue mi hermano Charlie el que recibió esa importante comunicación psicográfica en la que se invitaba a Benítez a este encuentro programado.
Y Benítez nos acompañó y vio aparecer dos ovnis haciendo evoluciones, tal como los mensajes lo decían. Pero regresó a España, testificó a través de Televisión Española y publicó su primer libro, OVNIS SOS a la Humanidad. Entonces, Exactamente, sí. nosotros tuvimos, o sea, tuvo una búsqueda espiritual y nos trajo como consecuencia el contacto extraterrestre. Ahora, de alguna manera, para poder entender y explicar la presencia extraterrestre, necesariamente tenemos que hacer énfasis a la parte espiritual, porque muchas de nuestras religiones han surgido de experiencias de contacto extraterrestre, que han sido malinterpretadas, obviamente, por nuestros antepasados, ¿no? Porque ya te digo, no habían parámetros para poder entender el fenómeno en aquel entonces. Ahora, eso no niega la existencia de la parte espiritual, no niega la existencia de Dios, al contrario, te demuestra que Dios es mucho más universal de lo que pensamos, ¿no? Y no es un Dios de barrio nada más. Entonces esto me lleva, yo quería hacer este pequeño repaso porque se me ocurre, ¿no?, que también se ha desvirtuado mucho el tema a través de los años. Sin ir más lejos, hace poco ya tuvimos la presencia de estos ex miembros de la Fuerza Aérea que se presentaron en el Congreso de Estados Unidos y que yo no sé qué pensar, realmente. Me da mucha mala espina. No considero que hayan dado información real o contundente al menos, ¿no? Porque decir que dentro de algunos restos había material no humano es como decir que entre los restos se encontraron, por ejemplo, un mosquito, que de hecho es material biológico no humano. ¿Qué te pareció a vos ese tipo de presentación? Pues me interesó más la presentación, la audiencia pública ante la subcomisión de inteligencia que se dio en el mes de abril de este mismo año 2023. Resulta ser de que se convocó a los altos directivos de la NASA y se les preguntó por parte del Senado si realmente ellos investigaban o no el tema de los ovnis. Y los de la NASA dijeron que sí lo estaban investigando, pero de una forma discreta, porque ellos no tenían parámetros para poder definir o entender el fenómeno. En ese momento apareció Sean Kirkpatrick, que es el delegado, que te digo, o sea, el puente entre el Pentágono y la NASA, ¿ya? Y declaró de que no, que sí saben realmente qué son. O sea, que son gigantescos objetos de forma de cilindro que sueltan naves de corto alcance o drones en la atmósfera y que han sido fotografiados desde la Estación Espacial Internacional en 2021 y 2022. O sea, y ahí pues los dejó muy mal parados a los de la NASA, ¿ya? Sean Kirkpatrick. Y bueno, ya tienes tú el caso, por ejemplo, de Avi Loeb, este científico norteamericano que es la máxima autoridad de astrofísica de Harvard, ¿no? Que él declaró de que organizó toda una expedición, la expedición Galileo, para ir a buscar pues un ovni, ya que se habría estrellado en el Océano Pacífico, cerca de Papúa Nueva Guinea, y que había conseguido fondos privados, porque si fueran fondos públicos, inmediatamente el gobierno presiona para que no salga a la luz ninguna información. Te consigue fondos privados y hacen inmersión en el fondo marino y logran rescatar 725 férulas, esferas de titanio, con uranio 1000 veces más potente que todo el uranio que se puede encontrar aquí en nuestro sistema solar, no solamente la Tierra, en todo el sistema solar, por lo cual se reconoce que el objeto que se estrelló ahí en el mar en 2014 era de origen interestelar. Ok, y dado todo esto, ya la prueba física, la evidencia espiritual y empírica, porque experimentaste el contacto en primera persona, ¿cuál crees que es la distancia que ellos toman respecto de nuestra elevación? Porque claramente ellos no van a tomar, no van a hacer nada activamente, respetando nuestros tiempos y nuestro modo de vivir nuestra vida, pero ¿cuál es la distancia que ellos toman? Porque se habla siempre de que tenemos la Tierra rodeada de naves, de que ellos están en constante contacto. ¿Cuál es el supuesto plan de estos hermanos estelares?
bueno, ya se está manifestando muy abiertamente. Tú recordarás que en septiembre de 1989 una nave aterrizó en un parque público a 500 kilómetros al sur de Moscú, en un lugar llamado Voronezh. Y ¿qué te digo? Y estaban los niños, estaba la familia, todo el mundo fue testigo de cómo bajaron unos seres dentro del interior de la nave. Y esta información salió a la luz pública porque justo coincidió con el Glasnost, la política de transparencia informativa de la perestroika, y lo que era ocurriendo en la Unión Soviética. Ahora, tienes tú como el 5 de marzo del año 2004, pues un avión C-26 Merlin de la Fuerza Aérea Mexicana que se encontraba en la zona de Campeche, frontera de Guatemala con México, pues con una cámara que llaman el FLIR, que es una cámara infrarroja que logra captar cualquier objeto que emite calor, y eran entre las 5 y 5 y media de la tarde, con máxima visibilidad, y estaban tratando de captar cualquier presencia de avionetas del narcotráfico. Y captan la presencia de 11 objetos, uno de ellos del tamaño de un edificio de 15 pisos, y que aparecían en la pantalla del radar, aparecían en la cámara infrarrojo, pero a simple vista no aparecían. O sea, estaban ahí, pero invisibles. Así que eso demuestra la alta tecnología que tienen estos objetos. Y estos seres con los que vos contactaste claramente son extraterrestres, vienen de otro mundo, pero también se habla de seres interdimensionales. Bueno, ¿Has tenido noticias de eso? el hecho de que ellos puedan viajar a través del tiempo y el espacio los hace seres interdimensionales. Nosotros mismos somos seres interdimensionales, porque, mira, Rolando, cada vez que tú duermes te desdoblas, te sale de tu cuerpo y tienes experiencias en otra dimensión, la dimensión del astral. Entonces, ya de por sí, nosotros también somos seres interdimensionales. Una de las tantas facultades psíquicas de percepción extrasensorial que tiene el común de la gente, ¿ya? Y en algunas personas se les manifiesta así espontáneo, es la bilocación, el don de ubicuidad. Estamos ahorita conversando y de pronto te ven a ti caminando por el centro de, ¿qué te digo?, Buenos Aires o el centro de Mendoza. Y te dicen, oye, Rolando, el otro día te vi ahí en Mendoza y todo. ¿Qué día? Tal día. No, no puede ser. Ese día yo estaba pues en mi ciudad, estaba en un programa de radio ya por Instagram con Sixto Paz, ¿ya? Y te vieron, y no es que alguien parecido a ti, o alguien creyó y te confundió, no, eras tú. Te dijeron, Rolando, y tú contestaste ahora, ¿qué tal? Y te preguntaron algo y tú contestaste. ¿Cómo puede ser posible que estuviste simultáneamente en más de un sitio? Pues, a lo largo de la historia hay muchos casos de bilocación o don de ubicuidad. O sea, el caso de Teresa de Ávila, que estaba en el convento, ya, y la veían simultáneamente en diversas partes de España. El caso de Fray Martín de Porras, que estaba en el convento de Lima y lo veían en Maracaibo recibiendo a los esclavos que venían del África, y en el África mismo atendiendo a los heridos de parte de los esclavistas árabes. El caso, por ejemplo, hay un caso interesantísimo, ¿no? Allá por 1579, creo que es, si no recuerdo mal la fecha, ya, en que un soldado español, Gil Pérez, se encontraba pues delante del muro del Palacio del Gobernador en Manila, ¿no? Hacía calor, él con la armadura ahí, en las Filipinas, y se recuesta contra el muro, pues la piel estaba más o menos fría, y de pronto abre los ojos, al cabo de unos segundos nada más, y de pronto se encuentra que está apoyado en el muro del Palacio del Gobernador en la Ciudad de México, en el Zócalo, el mismo día, ¿ya? Entonces, los demás soldados españoles ven que su uniforme es ligeramente diferente, no lo reconocen y dicen, oye, ¿de dónde saliste tú? No, que yo estaba en Manila y todo. Entonces, la Santa Inquisición lo cogió a este soldado Gil Pérez, lo llevaron a las mazmorras de la Santa Inquisición, y él decía una y otra vez, realmente, que hasta hace un momento había estado allá en las Filipinas y que inexplicablemente apareció allí. Es una teletransportación. Entonces, él contó que al gobernador, realmente de Manila, ya Dasmariñas, lo habían asesinado con un pico en la cabeza unos contrabandistas chinos. ¿Ya? Entonces tuvo que esperar unos meses que llegó el barco proveniente de las Filipinas a México y contaron que justamente a Dasmariñas lo habían asesinado unos contrabandistas chinos de un picazo en la cabeza. Era imposible que este señor lo hubiera sabido.
Entonces, al final, la Inquisición cerró el caso, lo pusieron en un barco y lo devolvieron a las Filipinas. Acá está preguntando un amigo en el chat que cómo quedan entonces las religiones frente a estas historias donde los seres originarios se encuentran con naves o con extraterrestres, ¿no? Bueno, los extraterrestres mismos dicen que si Dios no existiera, habría que inventarlo, porque es lógico, porque nada puede surgir de la nada. Si el universo siempre existió, ahí estuvo Dios. Si el universo surgió a partir de un Big Bang, de tal manera que antes no había ni tiempo ni espacio, lo que dispuso que todo empezara, a falta de una mejor definición, es Dios. O sea, supongamos que realmente siempre todo existió como comprimido en una singularidad. Es como cuando tú tienes en una computadora, pues un programa comprimido y lo tienes que descomprimir. Tienes que darle al teclado o un mensaje de voz para que se descomprima. Entonces, ¿quién dio el mensaje de voz? ¿Quién fue el que tocó el tablero para que inmediatamente se descomprimiera todo? A falta de una mejor definición es Dios. Pero Dios es incomprensible, inconmensurable, inabarcable, es el inmanifestado. Toda definición de Dios es una negación de él. Pero es la conciencia universal, está en todos. Somos todos nosotros también. Entonces, Claro, el problema no se es trata cuando alguien asume de que un él es el trono, no, representante de Dios. Ahí está el problema. digo que no se trata de un señor sentado en un trono, sino de un concepto de algo que sostiene todo lo que existe, ¿no? Es la conciencia universal, no es una persona, obviamente. Porque acá los amigos del chat, claro, están hablando digamos, del Dios bíblico, por decirlo de alguna forma, Claro. del Dios representado en un trono, del Dios católico, Mira, por ahí, o el Dios claro. cristiano. Por eso te digo, todas nuestras religiones obviamente se ven fuertemente conmocionadas por esto. Ahora, el 18 de abril del año 86, a través de un mensaje psicográfico recibido por mi esposa, la Marinita, con la que tenemos 46 años casados, más 7 años novios, desde la época del colegio, y es el mejor amigo que tengo, la Marinita, pues ella recibe un mensaje psicográfico en el cual los extraterrestres me invitan a subir dentro de una nave. Fui con otros compañeros ahí al desierto y de pronto la nave aparece encima nuestro, lanza un haz de luz y a través de ese haz de luz de 1,5 metros alrededor mío, un color azul brillante, me suspenden en el aire, me elevan, me llevan dentro de la nave y dentro de la nave me voy a encontrar con un ser como de 1,80 metros, robusto con rasgos orientales, no como los apunianos que parecen nórdicos, escandinavos, sino realmente como un coreano, un mongol, un oriental. Y este ser está acompañado de 3 seres más pequeños con cabezas grandes, su rostro blanco como la leche, los ojos oscuros, ocupando la tercera parte del rostro, la nariz eran solamente los orificios y el labio superior cubriendo el inferior como si no tuvieran boca. Entonces, estos seres pequeños, uno de ellos pasa muy cerca mío y sentí que no tenían vida como la nuestra, que era como algún tipo de androide o de robot. Quizás un androide biológico, más bien. Entonces, uno de ellos vino trayendo una especie de caja rectangular metálica dorada. Pensé que era una caja, después me di cuenta que era más bien como un libro de placa de metal con extraños ideogramas o símbolos y con unos anillos en un extremo. Entonces, el otro ser, Oxal, pues me habló en perfecto castellano, lo cual me sorprendió, porque en anteriores contactos siempre la comunicación era mental, telepática. Me dijo, bueno, tuviera miedo, estaría una hora con ellos, y que ese libro de placas de metal y en ideogramas era parte de la historia de nuestro mundo, que según ellos, nosotros, los seres humanos de la Tierra, somos el resultado de más de un experimento genético extraterrestre, que a lo largo de nuestra historia ha habido hibridación y mestizaje, naufragios estelares, colonizaje y hasta deportación de extraterrestres a nuestro mundo, y que si no tomamos en cuenta el eslabón extraterrestre, la historia de la humanidad no tiene ni pie ni cabeza. Pero ahí no termina todo. Él me dijo que para ellos el tiempo en el universo es como una espiral ascendente. En una de las curvas de la espiral, la Tierra murió, pero el universo continuó. Según los extraterrestres, hace 1.200 millones de años, la Tierra murió producto de impacto de lluvia meteórica y pulsos de luz violeta emitidos del centro de la galaxia que cada 26.000 años llegan a nuestro sistema solar y generan todo tipo de mutaciones en el Sol y en todo el sistema solar. La Tierra no los soportó, no sobrevivió a eso y nuestro planeta desapareció. Entonces un grupo de civilizaciones extraterrestres recibió la autorización por parte de jerarquías cósmicas como para viajar a través del tiempo y del espacio y venía a la Tierra antes que la Tierra muriera e impedir de que muriera.
creando con ello un tiempo alternativo paradójico. Si el tiempo real del universo es como una espiral ascendente, se creó otra espiral que corre paralela al tiempo real, solamente que está desfasado. Este corre mucho más rápido que el real tiempo del universo. Y al ser un tiempo paradójico, supuestamente es irreconciliable, jamás tendrían por qué conectarse ambos tiempos. Pero desde el momento que los extraterrestres vinieron aquí a experimentar, para tratar de crear las condiciones de que surgiera una civilización bajo un patrón de evolución diferente al de ellos, que terminara inspirándolos para sacarlos de una suerte de estancamiento evolutivo en el que ellos se encuentran, las emociones, las pasiones, los sentimientos los afectaron gravemente a ellos, a tal punto que algunos se hicieron adorar como dioses, el ego, el orgullo, la vanidad, la soberbia se les subió a la cabeza. Otros llegaron a tener temor de que nosotros, como una versión corregida y mejorada de ellos, pudiéramos poner en peligro el orden cósmico. Otros más bien sintieron envidia de que nosotros tuviéramos ese potencial y trataron de impedir que el plan cósmico continuara. Mientras que otras civilizaciones, como los pleiadianos, por ejemplo, o los seres de Lira, o los seres de Sirio, o de Alfa Centauro, pues de alguna manera habían desarrollado una empatía con el ser humano, apostaron por nosotros y al final hubo un enfrentamiento. Ese enfrentamiento es lo que se menciona en todos los mitos y leyendas de los pueblos antiguos, como la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad, dice la Biblia. La mitología griega nos habla de la guerra de los titanes contra los dioses olímpicos. ¿Qué te digo? Las guerras del Rigveda, del Ramayana, o sea, entre los demonios y los dioses o los semidioses, ¿no? En la literatura egipcia también la guerra de Horus contra su tío Set, dos guerras cósmicas que han tenido como escenario neutral de sus batallas nuestro planeta. Es más, en Europa existe la llamada línea sacra o línea de San Miguel, que marca 7 lugares desde Skellig Michael en la costa del sur oeste de Irlanda y Monte Carmelo en Israel. 7 puntos donde se produjeron las batallas más cruentas de esa guerra cósmica y que dejaron como un rayón en el inconsciente colectivo de la humanidad, a tal punto de que cada cierto tiempo grandes guerras mundiales se han celebrado precisamente en toda esta zona. Impresionante, sí, claro. Cómo fueron afectando incluso indirectamente la historia de la humanidad, porque ya su presencia está registrada a lo largo de la historia, ¿no? En distintos libros, desde el Upanishad o en la misma Biblia, está también registrado en cuevas, en dibujos que representan la visita de los seres del cielo en carrozas de fuego. Y todo esto nos trae, entonces, acá un amigo me recuerda algo, y volviendo al tema del presente, ¿no? Porque yo siento que ahora mismo hay como otra batalla, que es la batalla de la desinformación, ¿no? Entonces se nos hace complicado poder diferenciar los eventos reales de los implantados solo para distraer. Y acá un amigo recuerda, por ejemplo, aquí en el chat, recuerda la presentación de estas momias supuestamente extraterrestres que se hizo en México. Ya vi tu cara, ya. ¿Podés decirlo al respecto? Sí, ¿no? Ya te digo, o sea, es muy sencillo. Si tú quieres demostrar que algo como eso es verdad, abres inmediatamente la investigación y dejas que un grupo multidisciplinario de científicos, ¿ya? Pero no señalados por ti, no puede ser juez y parte a la vez, sino nombrados por el colegio médico, por el colegio de biólogos, ¿ya? Que ellos vengan y lo investiguen. No, ya, aquí están, mírenlos y me tienen ustedes que creer porque yo ya le pedí a tal persona para que me lo investigue. No, pues así no funciona, ¿ya? Aquí en el Perú quisieron de que los arqueólogos ya se pronunciaran a favor con las fotos nada más. O sea, no les permitían ver las momias ya ni los cuerpos. Eso no tiene sentido, pues. Ya, si tú quieres ser transparente, ya, sé transparente. Y si no, tú eres el mismo que estás de alguna manera provocando, pues, el descrédito o el rechazo. Acá me están diciendo lo del Congreso de México, una absoluta mentira. Sí, claro, de eso estamos hablando.
o por lo menos algo que no se mostró transparente, ¿no? Como Es lo que que hablábamos realmente antes no fue en el Congreso o sea, no fue el Congreso de México, o sea, fue en un salón rentado aparte de la Cámara de Diputados. O sea, no es en el Congreso, no, fue o sea, cualquier persona que tenga un amigo diputado y todo, ya puede rentar ahí, ya, y hacer una charla en esa parte, pero realmente no fue algo oficial, no había ningún otro diputado, no había ningún senador, no había nadie más. acá preguntan, Y de acuerdo a esta empiezan a surgir información, y de acuerdo a esta las información que preguntas de yo los te había dado compañeros que nos están visitando anteriormente, en la página y algunas son más interesantes que otras. Aquí preguntan, por ejemplo, si vivimos en un holograma, que más o menos tiene que ver con lo que hablabas recién de los dos tiempos paralelos, ¿no? claro, claro. O sea, ellos nos dijeron justamente eso en el año 86, que vivimos en un holograma, en una realidad virtual, en una simulación a gran escala. Ahora, decir eso en el año 86, publicarlo en un libro, era una locura. Y sin embargo, pues el 3 de marzo del año 2009, el detector de ondas gravitacionales de Hannover en Alemania, el GEO 600, detectó unos ecos provenientes de los confines del universo que llevaron al científico Craig Hogan a la conclusión de que vivimos en un holograma, en una realidad virtual, en una simulación a gran escala. En febrero del 2014, Michio Kaku, este científico norteamericano de padres japoneses, un programa de televisión, el Discovery Channel, declaró que la física cuántica estaría confirmando que vivimos en un holograma, en una realidad virtual. Así que, pues en el año 86 ya nosotros ya lo habíamos publicado en base a la experiencia que habíamos tenido de contacto con ellos. Está bien, eso responde a la pregunta de nuestro querido amigo. Y Claro que a lo sí. largo de otra de las cosas que te hizo popular, que te hizo famoso, fueron tus predicciones o tu análisis de lo que podía venir. Dado de lo que estamos hablando hoy acerca de cómo fue el pasado, cómo fue evolucionando el tema de los contactos, cómo se está confrontando ahora esto con el contacto puro con la desinformación. ¿Qué crees que va a suceder de cara a un verdadero contacto, a una real interacción abierta, pública, con los extraterrestres? Bueno, primeramente, ya te digo, no creo que yo haya alcanzado un nivel de fama producto de anunciar predicciones ni esas cosas. Precisamente si tú entras en las redes sociales vas a encontrar que muchos detractores, mucha gente que habla peste de mi persona. Mi padre decía, no que hablen bien, que hablen mal, pero que hablen. Eso demuestra que estás haciendo cosas. Ya, justamente lo que argumentan los detractores es de que soy muy repetitivo, que soy un chanta, un charlatán, porque siempre como que tengo memorizado el discurso, que siempre repito exactamente lo mismo. Pero si cuento la experiencia, cómo empezó, los primeros contactos, no puedo cambiar el relato, pues simplemente para acomodarle el oído, para satisfacer a alguien que justamente está pendiente a ver en qué momento cambia ese relato para poder desacreditarte y decir, ah, mira, está cambiando el relato. Entonces no puedo cambiar el relato. Ahora, tiene sus ventajas que te acusen de ser repetitivo, ya, de que siempre estás repitiendo el mismo discurso, porque después no pueden argumentar de que tú estás adaptando el discurso en función de los últimos descubrimientos. Entonces, cuando en el año 74 nosotros dijimos de que ellos habían aparecido con sus naves proyectado y formado una especie de domos luminosos llamados Sendras, y que fueron como portales interdimensionales que al atravesarlos nos permitieron aparecer en Ganímedes, a 600 millones de kilómetros de distancia de la Tierra, en una de las lunas de Júpiter, y ellos mismos nos explicaron que debajo del hielo de la superficie de Ganímedes habían océanos tan grandes como los de la Tierra, y está publicado también un libro hace como 50 años atrás. Pues, curioso, ¿no? Recién en el año 2000, o sea, en el 2015, el telescopio espacial Hubble detectó océanos tan grandes como los de la Tierra debajo del hielo de la superficie de la luna Ganímedes. Entonces el tiempo no pasa por gusto. Los extraterrestres en el año 74 nos dijeron que no habían sido los norteamericanos los primeros en llegar a la luna. O sea, que sí habían llegado a la luna. O sea, que no es cierto que no hayan llegado. Sí llegaron, pero que no fueron los norteamericanos los primeros en llegar a la luna, sino que fueron los rusos. Que los rusos siempre estuvieron varios pasos por delante de los norteamericanos.
colocaron el primer satélite, el Sputnik, dando vueltas alrededor de la Tierra, colocaron al primer animalito dando vueltas alrededor de la Tierra, la perrita Laika, colocaron al primer astronauta circunvolando la Tierra, que no fue Yuri Gagarin, fue otro astronauta. Lo que pasa es que ese astronauta hizo un viaje espectacular y cuando regresó se estrelló. Entonces era muy mala imagen para la Unión Soviética que su astronauta se hubiera estrellado a último minuto. Entonces hubo que esperar a enviar a otro astronauta que hiciera el vuelo perfecto, ya como para recién informarlo. Entonces, de acuerdo a esto, 3 años antes de que llegaran en el año 69 los del Apolo 11, Neil Armstrong, Edwin Aldrin, Michael Collins, a la Luna, pues 3 años antes, una nave robótica aterrizó en la Luna. Y al poco tiempo, a los pocos meses, una nave tripulada. Pero le fue tan mal a los astronautas rusos, uno se murió, otro se volvió medio loco, y el tercero hizo lo imposible para regresarse. Entonces, y esto, ya te digo, también está publicado desde el año 74. Pues, y soy tan repetitivo que lo he dicho 20.000 veces. Entonces, en el año 2016, la BBC de Londres dijo haber tenido acceso a archivos recientemente desclasificados de la KGB, en donde se sugiere de que los rusos habrían sido los primeros en llegar a la Luna. Primero con una nave robótica y luego con una nave tripulada. Entonces, el tiempo no pasa por gusto y al final todo sale a la luz y todo se confirma. Eso es lo que lo hace famoso a uno. O sea, no de que el que me hayan dicho tantas veces charlatán, mentiroso, repetitivo, paporretero, y que al final después todo lo que se dijo era verdad. Se cortó lo último, pero se entendió perfectamente lo que estabas diciendo. Se entendió perfectamente Bueno. la idea. Acá algunos preguntan si crees que la Luna es artificial. Supongo que no. Pero No. sí se me ocurre preguntarte, todas tus visitas a lo largo de los 5 continentes, si encontraste alguna construcción que realmente te dejó sin lugar a dudas la convicción de que había sido obra de algo no humano. Bueno, primero, la Luna es un pedazo de la Tierra. Cuando la Luna se estaba formando, fue impactada por un asteroide que casi partió en dos al planeta Tierra. Entonces desgarró un pedazo del interior de la Tierra que terminó enfriándose y quedó como la Luna. La Luna es un pedazo del interior de la Tierra. Y curiosamente los aztecas decían de que la diosa Coyosaustli, la Luna, era la hija de la Tierra. O sea, como un mito pues prehispánico, o sea, tiene un conocimiento astronómico tan espectacularmente cierto. Ahora, he tenido la oportunidad, sí, de viajar por 64 países a nivel mundial. Algunos lugares he ido muchísimas veces, he estado en España como 40 veces, he estado en Estados Unidos también como unas 30 o 40 veces, en la Isla de Pascua 10 veces, en Egipto han sido 23 veces, ahora en octubre voy a estar la vez número 24. Pero en todos estos lugares arqueológicos, históricos y todo, yo lo que veo que realmente no es que esas grandes estructuras, construcciones, diseños y cosas, desde las pirámides hasta la línea Nazca, o por ejemplo la pirámide de Chichén Itzá, o de pronto Petra, ya o Machu Picchu, nada de eso ha sido hecho por los extraterrestres. Pero que los extraterrestres inspiraron a la humanidad para hacer esas cosas. De que las pirámides son una escalera al cielo para acercarse a los seres del cielo. Y que ellos jamás hicieron por nosotros lo que nosotros teníamos que hacer por nosotros mismos. Entonces, ellos fueron el común denominador o el motivador o el inspirador para que los seres humanos fuéramos capaces de lograr con organización y mística las cosas más increíbles que no se podía imaginar. Sí, qué impresionante. Me dejás pensando en un montón de cosas. Invitamos a los amigos a seguir suscribiéndose a Camino a Casa Online. Acá estamos con Sixto Pascual, haciendo un recorrido acerca de su trayectoria, de sus pensamientos, sus ideas. Y lo que más rescato de este encuentro, hoy te decía, y creo que te lo dije el otro día, nos cruzamos hace unos 15 años en otra versión de esta misma página de Camino a Casa. Y algo que me toca hoy, o lo que yo más veo, es tu pasión, es cómo te afectó
como persona, más allá a mí me es educativo y me divierte hablar sobre extraterrestres, ovnis, la actualidad del mito, pero ver cómo una persona crece espiritualmente a través de una pasión, independientemente de cuál sea, para mí esa es la lección de hoy. De verdad me parece destacable este tipo de enseñanza. Y Es que, contame, ¿estabas dando conferencias? sí, ¿Dónde estás ahora conferenciando? no, bueno, primero ahorita estoy en Lima, estoy en casa, y Ok. el hecho de que te digo, que hable de los ovnis, del contacto extraterrestre y todo, no significa que descuide el trabajo interior. O sea, sigo meditando, sigo trabajando internamente, porque para mí eso es lo fundamental. O sea, lo otro es accesorio, complementario, ¿ya? Entonces, el contacto interior y la experiencia místico-espiritual que uno puede generar por su propia búsqueda y todo, para mí es lo fundamental. El resto es interesante, importante, o sea, yo creo que una cosa no niega a la otra, ¿no? Pues somos seres físicos, mentales y espirituales, y para todo hay que dedicarles un momento. Qué bueno, y de verdad, ¿y dónde estás ahora conferenciando? ¿O tenés algo Bueno, pendiente, algo próximo? sí, bueno, ahorita, como te decía, estoy en Lima, pero estoy viajando más o menos el día 8, o sea, el 8 de octubre, estoy viajando a España. Voy a estar en un congreso mundial del 13 al 15 de octubre, el Congreso Internacional Ufológico CONTAC, en la ciudad de Aranjuez, España. Entonces, ustedes pueden hacer un seguimiento de ese congreso en www.contaccongress.es. Entonces, voy a estar ahí en España. Voy también para la promoción y el lanzamiento de este libro que se llama El Contacto Extraterrestre, una antología de los 50 años del contacto en más de 500 páginas, todas las experiencias vistas a la luz de todos estos años, una visión retrospectiva realmente del contacto extraterrestre, de editorial Colima Books, ¿no? De Madrid, España. De allí estoy yendo a Egipto por de 24ª vez. Ya siempre hay algo que explorar, siempre hay algo que descubrir. Vamos en un plan de meditar y trabajar espiritualmente también, conectándonos con la historia oculta, con las personas que me acompañan. De allí regreso a Lima y casi con las mismas estoy yendo en el mes de noviembre pues a un taller, salida, encuentro a 2 horas y media de Los Ángeles, en el desierto, con gente de los Estados Unidos. De ahí regreso a Lima, estoy después unos días y estoy viajando pues a México. Tengo unas conferencias tanto en la Ciudad de México como en Tijuana, en la frontera con Estados Unidos. Y bueno, y ahí ya se acabó el año, porque eso es hasta los primeros días de diciembre. Con la familia. Sí, necesariamente. Ahora volvés a Perú, estás en Perú, vas a dar toda la vuelta, volvés a Perú y me surge una pregunta. Yo recuerdo que hace unos 15 años hubo una movida para pedirle al gobierno que desclasificara documentos. ¿Se logró de medias? ¿No se logró? ¿Qué pasó con eso en Perú? Sí, o sea, en Perú, o sea, lo curioso es que cuando el gobierno norteamericano desclasificó documentos secretos, el primer documento que desclasificó era un documento de la Fuerza Aérea del Perú. Ya es el caso del capitán, actualmente comandante Santa María, en la base aérea La Joya en 1980, que estaba habiendo un desfile en la base y de pronto observan la presencia de un ovni a plena luz del día sobre la base militar en Arequipa, al sur del Perú. Entonces, ante siempre el peligro de las fronteras cercanas y los vecinos, pues se envió al capitán, en aquel entonces capitán Santa María, hoy día comandante, en un avión Sukhoi de última generación, persiguió el ovni, se colocó encima del ovni y lo ametralló y lanzó obuses de fragmentación y no le hizo nada al ovni, y el ovni no respondió, el ovni no contraatacó, sino que estuvo un largo rato y después se fue, se aburrió y se fue. Ya entonces, ese caso fue dado a conocer precisamente por el gobierno norteamericano. Y de todas tus visitas, ¿cuál fue el país que a vos se te supo así como que era el más abierto a compartir información? ¿Existe alguno? Lo que pasa es que es por épocas. Hay épocas en que ha estado más abierta España,
hay épocas que ha estado abierto más Estados Unidos, pues, ha habido épocas en que República Dominicana, o que ha sido El Salvador, o que ha sido Honduras, o que ha sido Argentina, o que ha sido Chile, o que ha sido Ecuador, o que ha sido Colombia, o que ha sido Puerto Rico, o de pronto ha sido Inglaterra, o de pronto que ha habido mayor aceptación en Suecia, o de pronto en Alemania, o en Australia, por épocas. Por eso te 5 continentes, ibas atrás de cada uno que iba abriendo Sí. los archivos. Sí, bueno, ahora que estuve en Israel hace poco, ya el jefe de la policía ¿qué te digo? De Tiberíades, de la zona de Galilea, ya Ajá. se reunió conmigo para contarme las experiencias que ellos estaban teniendo también con los ovnis y todo. Y ahora que dijiste Galilea, estuviste ahí también en Israel, ¿nunca te dio por investigar? No recuerdo yo haber visto algo tuyo del estilo de por ahí Caballo de Troya, por decir alguna cosa. ¿La vida de Jesús? Pues ya te digo, o sea, tengo un libro que se llama El parto planetario, ¿ya? Este libro te lo muestro, ¿ya? El parto Ok. planetario. Y en él hay un capítulo sobre quién era Jesús, por qué vino y en qué consistió su misión según los extraterrestres. Pero es Ok. un capítulo completo de este libro. También hay un capítulo completo sobre la Virgen de Guadalupe, ya, sobre las profecías de los mayas, sobre lo que Pero se nunca esperaba realmente se que te hizo ocurriera así el un 21 de personaje diciembre del 2012 y fuera, lo que realmente ocurrió. que fuera protagónico en tu vida, digamos. Pues ya te digo, he tenido la oportunidad de tener experiencias extraordinarias también con el Maestro Jesús a través de los centros, los Ah, portales dimensionales. Eso está incluido justamente en el primer libro que te mostré, el de Contacto Extraterrestre. ese es el de Colima, ¿no? El de España. El de Orial Colima, sí, así es. Bueno, Sixto, de verdad es un gustazo que nos hayas recibido, que nos Rolando, ha hayas sido un dado placer. tiempo. Ahora, junto con este video que lo vamos a subir a las otras redes, vamos a colocar la información de contacto de Sixto, que me estaba diciendo hoy que se está organizando para tener más presencia en las redes y poder por ahí responder más preguntas, ¿no? Claro, y Estamos hay una en... posibilidad, sí, hay una posibilidad que de pronto entre febrero y marzo esté viajando al Uruguay y también se organicen algunas actividades en la Argentina. Así que a través de las redes sociales mantendré avisados ya si existe esa posibilidad de, después de varios años, de volver a Argentina. Bueno, por ahí podemos estrechar las manos. Por lo pronto, estaba viendo en internet que tenés algo que se llama los martes. Los martes Los son martes, ufológicos. Todos los martes en Instagram, a las 7 de la noche, hora de Lima, 9 de la noche, hora de Buenos Aires, pues contesto todas las preguntas que la gente me envía a mi correo electrónico, sixtopaswells@gmail.com. es como un encuentro bien íntimo con tus seguidores. Pues ya te digo, todo lo que me preguntan, trato de contestarlo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Sixto, de verdad fue un honor, un gusto y te agradezco muchísimo el habernos acompañado, el habernos apoyado, porque realmente tu presencia es un apoyo a lo que estamos rehaciendo después de 15 años. Espero que se Pues repita pronto. Te deseo lo felicitaciones por mejor. el trabajo que estás haciendo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y te seguimos los pasos y esperamos reencontrarnos pronto. Y así será. Y así será. Gracias, Sixto. Un abrazo y un abrazo a todos los que nos están viendo. Síganos por caminoacasa.online y aquí en Instagram Camino a Casa Online. Y después en las redes sociales estamos en todas las otras que no las nombro porque siempre alguno aparece baneado por ahí. Gracias, Sixto, gracias, gente. Nos encontramos muy pronto en otro encuentro aquí en Tu Responsabilidad con la Vida. Pues gracias a todos ustedes y los espero también en mi página web www.sixtopaswells.com. Ahí está, para que lo encuentren y puedan hacerle las preguntas y después el martes se reúnen a escuchar las respuestas. Un abrazo, En Sixto. Instagram soy pues @sixtopaswells. Todos los martes, 9 de la ¿No es noche de cierto? Argentina, ahí me encuentran.
Perfecto, buenísimo. Gracias por todo, sí.